bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia de Miguel Chaurán, un joven que nos demostrará que los sueños de Dios son más grandes que los nuestros. Vamos a una pausa y ya volvemos con su historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a tener la segunda historia de Miguel Chaurán. Él es ingeniero geólogo, estudiante de la carrera de teología en la Universidad Adventista de Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer la segunda parte de su historia. Adelante, Miguel, bienvenido, qué placer tenerte aquí nuevamente en Identidad, de conocer tu historia, la otra parte que nos faltó. Así que bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Una vez piensa y dice, bueno, no creemos que somos quienes, ¿no? Pero Dios hace que nuestros testimonios sean también una bandera abierta para otras personas que conozcan de Él. Súper bien, gracias a Dios y gracias nuevamente por la invitación. Amén, amén. Nosotros felices de tenerte y de conversar nuevamente aquí en Identidad. Para contextualizar un poco a nuestros amigos, ya te hago la pregunta, pero quiero invitar a nuestros amigos para que vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, busquen en Identidad Miguel Chaurán y ahí van a encontrar la primera parte de Miguel, pero vamos a contextualizarlos un poco ahí para que nuestros amigos queden en sintonía con la historia de Miguel. Cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas, queremos conocer detalles de tu vida y cómo estás ahora. Ya, actualmente estoy viviendo en Valparaíso porque estamos en la práctica de tercero de teología y estamos en Valparaíso viviendo por 3 meses. No sabemos qué pasará después de esos 3 meses, pero estamos acá y estamos ahorita trabajando para el distrito de Viña Central. Estamos ahí ayudando, dando estudios bíblicos, visitando a la gente, tratando en lo posible de ayudar en lo que se pueda en este lugar. Wow, ya estás en Valparaíso. Cuando hicimos la primera parte estabas en Chillán. Miguel, ¿cuáles son los mayores desafíos ahí en la región? O en general de la práctica que estás haciendo. Yo creo que los mayores desafíos es la distancia que hay entre un lugar y lo otro. O sea, las zonas son bastante distantes, pero a pesar de eso, bueno, hay bastante locomoción, el metro funciona igual, así que ha estado bastante movido el asunto. El cansancio creo que definitivamente es algo que nos juega en contra a todos los que estamos acá, pero la experiencia es tan bonita que uno definitivamente al final se le olvida lo cansado que está. Sí, y además que debe ser hermoso trabajar para el Señor, dando estudios bíblicos, preguntando, cuidando de los hermanos, de cómo están y qué más se puede ayudar. Así que sin duda, no tengo dudas, la bendición que están siendo ustedes ahí en esa región, en esa parte de Chile, zona de Valparaíso, de Chillán hacia el norte, Sí. para ubicar a nuestros amigos de pronto quienes no conocen el país. Miguel, solo un recorderis porque queremos invitar a nuestros amigos para que vayan a YouTube, Identidad Miguel Chaurán y conozcan la primera parte, pero solo para recordar, a tus 18 años te fuiste de la casa, conociste a la iglesia adventista estando en la universidad. ¿Cómo fue? Cuéntanos rápidamente ese paso para ti, porque sé que la familia no estuvo muy contenta, sobre todo tu papito. Cuéntanos, Miguel. Sí, fue una experiencia bastante nueva y yo creo que era algo que necesitaba en ese momento. Yo vengo de una familia bastante unida, bastante bonita, la verdad. Y en mi experiencia ya cuando uno va pasando, va dejando quizá el ser un adolescente o joven y empieza a convertirse en un adulto en la universidad, uno se da cuenta que tiene carencias de ciertas cosas y yo no identificaba cuál era la carencia hasta que me empezaron a invitar a asistir a la iglesia. Y ahí me di cuenta que realmente esa carencia que tenía y que yo sabía que la tenía era la carencia de Dios. Esto para mi familia mi papá más que nada fue complicado, pero hoy por hoy yo creo que le agradezco mucho a Dios que que él me haya llamado de la forma en la que la hizo, definitivamente. Wow. Y hoy que sí van a quedar sorprendidos nuestros amigos con la otra parte de la historia. Así que vayan a YouTube, queda la instancia nuevamente, la tercera, para que vayan a ver la primera parte de Miguel Chaurán. Tú, en Venezuela, renunciaste a ser gerente en una empresa para irte a Panamá de misionero. Cuéntanos ahí
cómo fue esa experiencia, porque sé que construyeron la iglesia de San Pablo. Ahí cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, llegamos a Panamá a la casa de una hermana, la hermana Jacqueline, la cual nos recibió con los brazos abiertos, nos fue a buscar al terminal, de hecho, nos fue a buscar allá y la iglesia de San Pablo es una iglesia que de por sí ya estaba, solo que ellos estaban en planes de agrandarla. Y en ese plan de agrandarla estábamos nosotros eh, muy complicados con el colportaje en el lugar, estábamos en Chiriquí y los hermanos nos preguntaron si queríamos formar parte del trabajo, que ha sido sin duda alguna el trabajo más grande y difícil que he hecho en mi vida, hacer hoyos o hacer mezclas de cemento, llevar carretillas, para mí ha sido el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Fue un trabajo muy duro, de verdad fue un trabajo muy duro, llegábamos de allí, llegamos a la casa y nos quedábamos, digo nos quedábamos porque éramos cuatro, Jefferson, Roger, estaba yo y Isaac. Y nos quedábamos dormidos afuera en la casa, no lográbamos ni entrar a la casa y nos quedábamos dormidos de lo cansados que estábamos. Fue un trabajo súper duro, pero al final yo digo que, bueno, ahorita no sé cómo vaya la construcción de la iglesia, tengo contacto todavía con ellos, pero eh, fue una cosa que yo creo que eso no se va a olvidar nunca. Pues dicen que los misioneros, entonces, ahí entiende un poco a qué va un misionero. Dispuesto a todo, no Sí, solo para entregar estudios bíblicos, dar compañía, consuelo, atención de salud, en lo que haya que hacer, sino también a construir, sí. a mover pala, arena, cemento, lo que se necesite para ser de bendición. Y tengo entendido que las condiciones ahí, no sé si era ahí específicamente, pero en el tiempo que estuviste en Panamá, cuando iban a misionar a lugares de la selva, sin agua, dormir en las tablas, eh, durísimo. Cuéntanos ahí cómo fue. Sí, luego de ese trabajo, allí conocimos al pastor y ese pastor con el que trabajaba en ese lugar nos llevó a mí y a Jefferson, nos invitó a ir a el evangelismo extremo que iba a haber como en la selva, es una zona bastante así selvática allá de Panamá y nosotros dijimos ya vamos, vamos, vamos. Y ahí donde llegamos, sí, ahí no había luz, no había así como agua, era un lugar que era literal una casa en medio de un bosque, un poco de ramas, árboles gigantes. Y recuerdo, una de las cosas que más recuerdo fue que el pastor nos dice, muchachos, no pueden negarse a nada de lo que le ofrezcan. Nada, o sea, si le ofrecen un vaso con algo, ustedes tienen que recibirlo. Si les ofrecen comida, tienen que recibirla porque las personas que viven allí se sienten ofendidas si les rechazan algo. Y claro, nosotros fuimos dispuestos, dijimos, bueno, vamos. Fuimos dispuestos a todo allí y claro, en ese lugar, allí estábamos, dormíamos en una cama que no era una cama, realmente era una plancha de madera que habían construido las personas del lugar, que eran como, habían encontrado diferentes pedazos de madera y las unieron. Entonces las colocaron y encima de eso colocaron como algo para que fuese cómodo. Y recuerdo claramente que la cama donde yo estaba como inclinada. Así. Entonces, a medianoche, yo recuerdo que me levantaba con las piernas así como inflamadas de la inclinación y me cambiaba al otro lado. Y así, y recuerdo que Jefferson, que era mucho más alto que yo, no entraba en la madera. El espacio donde dormíamos era chico y él quedaba con los pies afuera y ahí pasamos la primera noche, recuerdo, y fue, para mí, fue una cosa que yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Literal, fue una cosa muy, muy loca, sí. ¿Qué, qué aprendiste de esta experiencia puntual? Porque de todo Dios nos quiere enseñar. Hay muchas cosas, muchas virtudes, pero tú puntualmente, personalmente, ¿qué aprendiste ahí en esa experiencia? Esto yo creo que lo mencioné en el video pasado y yo aprendí en este viaje que por una persona, aunque sea una, por esa persona murió Cristo. Y que por una persona nosotros también tenemos que estar dispuestos a trabajar y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Porque caminábamos horas, no miento, caminábamos alrededor de 2 horas y media, 3 horas, hasta llegar a una casa para ver a una persona. Y eso fue para mí al principio como un choque. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué caminamos tanto? Y después el mismo Dios, bajo sometimiento, digo yo, nos enseñó humildad, muchísima humildad,
nos enseñó a valorar absolutamente todo lo que tenemos. Bueno, por lo menos lo digo desde mi punto de vista. Me enseñó a valorar mis zapatos, me enseñó a valorar mi cama, me enseñó a valorar el baño donde vivía, todo, absolutamente todo, porque recuerdo que los jugos que nos daban, no había luz, entonces no había batidora, licuadora, nada de estas cosas, y la hermana rallaba la fruta, la rallaba, le echaba en un vaso y meneaba el vaso así con agua, y esa era la bebida. Y uno tenía que, muchas gracias hermanita, muy amable, y tomárselo. Yo creo que fue difícil al inicio, pero yo le agradezco mucho a Dios porque si yo no hubiese pasado por eso, yo creo que hoy por hoy no viese la misión como la veo. No fuese, yo Wow. creo, no tuviese ese sentido de empatía que tengo el día de hoy con respecto a la misión. Esa palabra me gusta mucho, empatía, de ver en el otro esa necesidad también, que va mucho también de la mano de la humildad y del servicio y del reconocimiento y de bajar el orgullo. Y me gusta mucho que en ese proceso de misión el Señor te haya enseñado eso, porque el Señor siempre, siempre está preocupado de nuestros aprendizajes diarios. Y un gran aprendizaje se venía en tu vida. 2017, un amigo te compra los tiquetes para viajar a Chile. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, estábamos en Panamá, yo estaba en Panamá y mis compañeros con los que fui a colportar ya no estaban conmigo, nos habíamos separado. Yo estaba un poco como complicado, no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo le preguntaba mucho a Dios así, ¿para qué me hiciste venir acá? ¿Para qué me hiciste venir acá? ¿Para qué me hiciste venir acá? Casi que siempre lo hacía. La familia Quintero, allá en San Pablo, en Bágala, eh, me recibieron, estuvieron conmigo, me apoyaron, pero me sentía demasiado así como sin sentido todo. Y en eso me habla Charbel, que yo considero que es uno de mis más grandes amigos, y me dice, hermano, nos vamos a Chile. Yo le digo, no tengo dinero para ir, me dijo, y no te preocupes, ya yo te compré los pasajes, así que llega a Venezuela y de aquí nos vamos en 2 semanas. Yo dije, bueno, haré lo posible por comprar los pasajes hasta Venezuela. Eh, eh, José David me prestó el dinero y me fui a Venezuela. Llegué a Venezuela y cuando llegué a Venezuela había disturbios, estuve como encerrado en Caracas por una semana y después de esa semana llegué a mi casa y estuve solo 2 o 3 días en mi casa y de ahí partimos, fueron alrededor de 15 días de viaje entre salir de Venezuela por tierra hasta Brasil, de Brasil tomamos avión de Boavista a Sao Paulo 6 horas, estuvimos 10 días en Itapetininga y allí en ese lugar recuerdo que una familia con la que aún tengo contacto, me preguntaron que dónde iba, yo les dije que a Chile, les dije que tenía el deseo de estudiar teología, que obviamente primero iba a tratar de hacer todo lo posible trabajando, y esas personas me dijeron, quédate acá en Brasil y nosotros te pagamos el estudio. Y yo dije, ¿qué es esto? Recuerdo, y ¿qué es esto? ¿Cómo esta persona? Y yo, no, más bien me asusté, dije, no, mira, mis planes son irme a Chile y bueno, muchas gracias y tal. Llegamos a Chile y aquí en Chile, obviamente, desde que llegué hasta el día de hoy, ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Pero en este país yo creo que Dios me dio, como que concretó todo lo que había ido sumando desde que empecé a asistir a la iglesia. Wow, queda uno sin palabras eh, por las, por los, por las situaciones que tuviste que vivir. Me sorprendió mucho que llegando, bueno, te prestaron los tiquetes de Panamá a Venezuela y en Venezuela estuviste en el tema de los disturbios, estuviste preso un tiempo, pero bueno, la semana y después de ahí salir para Chile, pero no era un viaje de vuelo en avión directo, No, no, era todo un recorrido eh, también ahí y ver cómo Dios siempre está ahí al control y tú en tu mente con ese sueño sí, de estudiar teología, pero no eras tú, el Espíritu Santo también que reconfirmaba con cada acción ese sueño y ese deseo. Y tú dices, bueno, y llegamos a Chile a trabajar, mm, duro, a trabajar, trabajar. Y esa pulida de carácter que Dios te va dando es inigualable, es personalizada. Y cuando tú dices, Miguel, y viví esto porque era para esto y esto para esto, todo va teniendo un sentido en tu vida, de todo lo que vas viviendo cuando Dios es el que va al control, en el timón del barco de tu vida.
Empiezas a trabajar como ingeniero en el Banco BCI en Chile, pero en tu mente estudiar teología. ¿Cómo fue ese paso ahí en tu vida? Sí, ahí estaba trabajando con unos hermanos de iglesia a los que les tengo mucho cariño, el hermano César y Cintia. Ellos me dieron la oportunidad para trabajar con ellos en el Banco SI y bueno, yo la tomé y la verdad que fue una oportunidad muy buena porque me establecí en el país, pude tener como una estabilidad económica, por decirlo así, pero me sucedía tal cual lo que me pasaba en Venezuela cuando estaba trabajando en Caracas. O sea, yo estaba allí y bien trataba de hacer lo posible, de hacer mi trabajo de la mejor manera posible, pero mi mente estaba en, estoy perdiendo mi tiempo, no debo estar acá, debo irme, debo concretar el hecho de estudiar teología. Siempre estuve con esa y siempre fue un conflicto entre mí mismo, o sea, conmigo mismo, porque claramente el dinero es necesario, estando mi familia en Venezuela, mi mamá todavía estaba en Venezuela, y había que enviarle dinero y todo este asunto, tratar de ayudar lo posible y obviamente para mi sustento. Y esta otra cosa de irme a estudiar teología, entonces para mí era un conflicto gigante interno con el que tuve y le dije a Dios, Señor, hagamos algo. Y esto fue definitivo. Yo le dije, Señor, hagamos algo. Vamos a hacer, yo voy a postular, le dije, yo voy a postular máximo 2 veces a la universidad. Si en estas dos veces tú me rechazan en la universidad por re o por fa, yo entenderé que puedo servir desde otro punto. Pero le dije, voy a seguir mi vida normal y voy a mantener voy a hacer todo lo posible para entrar a la universidad. Y así hice. Y postulé, aunque no lo crean, postulé 2 veces. La primera vez que postulé, no estaban mis papeles todavía en regla y fui rechazado y eso fue como un duelo para mí. Lloré, fue bastante duro. Y la segunda vez no quería postular hasta que el pastor Mauricio Montoya, un gran amigo al que le tengo mucho cariño y estima, me dijo, Miguel, tienes que postular, tienes que postular, tienes que postular. Y yo no, rechazado porque no quería volver a pasar por lo mismo. Y resulta que postulé, me fui a Chillán con 3 amigos, dentro de ellos el pastor Manuel Adasme, que también estaba, vamos Miguel, postulamos, fuimos, hicimos la entrevista, hicimos todo. Ya que no sabes, volví a ser rechazado. Me volvieron a rechazar y en esa segunda oportunidad yo dije, no puede ser. Lloré y dije, bueno, señor, nada, ahora muéstrame qué hacer. Y no pasaron 5 días, yo creo que pasaron 3 días quizá. Yo igual le hablaba a Dios y le decía que pensaba que sus planes eran eso. Y estaba triste. Y me llamaron de la facultad y me dijeron, oye, Miguel, me llamó el director de la carrera, mira, queremos que estudies con nosotros y si tú decides estudiar, estaremos disponibles para recibirte. Y si no vienes a inscribirte a la universidad, entenderemos que has tomado otro camino. Y yo estuve en shock. Él me hablaba y yo estaba en shock, así. Y él me dijo, ¿no estás contento con la noticia? Y yo, en shock. O sea, no era que no estaba contento, era que estaba en No shock, de por ni verdad. reaccionar. Sí, no dije nada, yo solo dije, ok, corté la llamada y el pastor Manuel Adasme que estaba conmigo estaba súper alegre, lloraba y me decía, qué bueno. Y después como 2 o 3 días fue que entendí esto. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor mientras postulaba era que si yo iba a ser piedra de tropiezo en su ministerio, que no me recibiera. Eso era lo que yo le pedía, le decía a Dios. Eso era una oración muy personal que yo le decía a Dios. Y al principio le dije, bueno, Dios, es tu decisión, yo la tomaré. Y después me recibe y yo de verdad me sentí súper amado por Dios, así como, gracias, Señor. No es que antes no lo sintiese, pero en este momento sentí como que me complació en ese sentido. Y yo de verdad que se lo agradecí mucho. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, bien al principio mi familia estuvo muy en contra de que estuviese estudiando y siempre. Eso te iba a consultar porque tengo entendido que tu papi estaba furioso por esa decisión que estabas tomando. Sí, o sea, mi papá decía que trabajara nomás, aún de hecho me lo dice. Mis hermanas no estaban de acuerdo, era como, para qué tú vas a estar haciendo eso? O sea, ¿por qué? Ponte a trabajar. Y mi mamá, ella al principio como que no lo tomó tan bien, pero después me apoyó, como siempre lo ha hecho. Y yo hoy
entiendo, la verdad, y esto, repito, Dios me ha enseñado muchas cosas y dentro de tantas cosas que me ha enseñado empatía y yo entiendo hoy en día que quizá, obviamente para alguien que no ha tenido esa experiencia con Dios, este tipo de cosas son perder el tiempo, porque uno acá en este mundo lo que necesita es dinero para poder sustentarse, ¿no? Es lo que uno piensa que es lo que necesita. Pero cuando uno ha estado en estas dos partes de digámoslo así, de las realidades, uno sabe qué es lo que pesa más. Y en este momento, claramente, eh, decidí avanzar con Dios y aquí estamos viendo milagros todos los años, cada vez que voy a pagar la universidad, todos los meses, cada vez que estoy ahí en la universidad. Efectivamente, Dios ha estado muy al pendiente, muy al tanto y se ha encargado muy bien de mi familia también. Esa era otra pregunta que iba para ti, otro milagro que Dios hizo en tu vida, porque claro, te aceptan, listo, ahora ¿cómo vas a pagar la carrera? Em, Te hacen una invitación a ti, necesitaban a un profesor, a un docente, explícanos ahí cómo fue, porque también pasó otro milagro ahí con 6 alumnos no Sí, adventistas. sí. Cuéntanos ahí. Un amigo que está estudiando también de Venezuela, Zambrano, me llamó y me dijo, está necesitando un profesor en la universidad. Y yo justamente, sin mentir, 2 días antes le dije a Dios, bueno, Señor, yo no sé cómo voy a pagar este año, así que necesito que por favor me ayudes. Y me escribió Zambrano y me dijo, el pastor Franco, Eduardo Franco, te va a llamar. Y así fue. Me llamó, me dijo, oye, me dijeron que tú eres profesional, necesitamos, por favor, para la facultad necesita para dar clases, no sé qué. Y yo me quedé así como, y yo dije, ya, pastor, cuente conmigo, le dije yo. Él me dijo, esto obviamente es pago, es un trabajo, vas a formar parte de los profes de la universidad. Y yo dije, ya, cuente conmigo. Y la verdad es que mi preocupación mayor era cómo pago el arriendo en Chile. Esa era mi preocupación mayor, porque obviamente es complicado, o sea, no, si bien mi mamá está pendiente y todo eso, yo soy independiente desde hace mucho tiempo y es complicado. Pero definitivamente Dios cumple sus promesas y yo de verdad hoy alabo el nombre de Dios por eso, porque no me ha dejado solo, pero nunca, nunca, ni en mis peores momentos ni en mis mejores momentos me ha dejado solo. Y efectivamente allí pude comenzar en la universidad, dar clases, el programa de misión y servicio, y me dieron todo un programa y lo que yo hice fue, juntamente ahí una compañera, una amiga, Stephanie, ella como que me ayudó, me guió y yo dije, yo voy a hacer lo posible, Señor, para que la gente entienda que no necesita una religión o que no necesita algo más que el deseo solamente de servir para poder ir a servir. Y en el ramo, gracias a Dios, pude contactar a varias personas que están ahorita sirviendo en Perú, que fueron a Egipto y así varias cosas. Y dentro de tantos alumnos que eran 200, 6 de ellas decidieron hacer misión. Quisieron unirse a la misión, eh, eh, por lo menos en Smile, y uno de ellos quiere irse a Egipto y 2 de ellas quieren también, están en pedagogía, quieren también ir a servir para los niños en el Amazonas. Wow, amén. Gloria a Dios por eso, Adiós gloria a por Dios por tus dones, por tus talentos, porque a pesar de las adversidades, de las dificultades, de los problemas que vimos a diario, viste a Dios en todo momento. Dices tú, en las buenas y en las malas, Dios conmigo, siempre Él adelante y te felicito mucho por eso, Miguel. Deseo que Dios te bendiga mucho, te siga guiando en todos los planes, los proyectos, en la obra maravillosa que estás realizando y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa para cerrar esta segunda parte de tu historia. Adelante. bien. Un gran amigo médico me dijo una vez esta frase, con Dios somos mayoría. Y yo creo que esa es la frase que les puedo dejar sumado a lo que aparece en Filipenses 4:13, que es, en Jesús todo lo puedo, ¿no? Porque Él me fortalece. Esta historia obviamente precede un Pablo con y sin muchas cosas y con y sin muchas cosas. Así que yo creo que en este caso la esperanza y la fe siempre tienen que estar en Dios, independientemente de cuál sea tu realidad, déjate utilizar. Dios tiene un propósito para ti, lo quiere cumplir y solamente déjate guiar por Él, que hasta en los malos momentos Él definitivamente te va a formar. Dios te bendiga mucho y espero de verdad que esta historia
desde, desde gran humildad lo digo, ¿verdad? Pueda llevarte a conocer mucho más a Dios de lo que lo conoces actualmente. Amén. Muchas gracias, Miguel, por ese mensaje final. Ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.